Hola amigos, yo soy Fátima y yo soy Daniela y somos de Misias pero Viajeras. y bienvenidos a un nuevo video, amigos. Palmas argentinas, uruguayas, Paraguayas, de Cuba, de todos los países de Sudamérica y todos los México, continentes. Venezuela y todos. Todos los continentes. Seguimos viajando con la abuelita de Daniela, amigos, ha sido un éxito, tiene fans, o sea, la señora está así como que ya no puede más. Está on fire, amigos. Estamos muy felices de que les haya gustado toda esta experiencia con mi abuelita para demostrarles que realmente no existe edad para viajar y para que ustedes se animen también a llevar de viaje con ustedes a algún familiar que tengan guardadito ahí en su casa, como la abuelita que estaba ahí que se nos mosqueaba en la casa. En este primer video de Buenos Aires les contamos las fijas, las meras fijas, como por ejemplo cómo hemos llegado desde Santiago de Chile y cuánto nos ha costado el pasaje, en qué zona nos hemos alojado y algunos lugares para visitar. Así que amigos, si les gusta el video y les gusta nuestro contenido, la forma en la que nos pueden ayudar es suscribiéndose a nuestro canal, es completamente gratis. Y también le pueden dar clic a la campanita de suscripción para que sean los primeros en ver nuestro contenido. Y también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales para que se sigan enterando en qué estamos, porque ahorita estamos en Lima, pero en unas semanas más, amigos, les damos la bomba porque nos vamos de viaje largo. O probablemente ya se enteraron si es que nos siguen en nuestro Instagram, porque por ahí contamos todo así, al instante, en el chisme caliente. Ya no nos aburrimos más, amigos, y que empiece esta aventura gaucha. Abuelita, el DNI. Daniela y yo estamos viajando con pasaporte para tener más sellos. La abuelita con su DNI. Que no caduca. Ahí está, a ver. ¿Conforme o no conforme? Excelente. Que no caduca. Tiene su papelito con el que entró a Chile, ¿no? Ahí está, a verlo. Ese papel, amigos, jamás lo pueden perder. Nunca. O los meten a la cárcel. A la cana. Amigos, como verán, hemos tomado la misma aerolínea para irnos de Santiago a Buenos Aires. Les cuento que todo bien con el vuelo, salimos a tiempo. Bueno, no, de hecho salimos media hora tarde, pero lo que me gustó es que el piloto por el micrófono nos pidió disculpas diciendo de que era un retraso en general del aeropuerto y que mil disculpas y que iba a hacer todo lo posible para llegar a tiempo a nuestro destino. De ahí el avión, al igual que el anterior, es súper moderno, tiene lo básico porque obviamente es un precio barato porque es terminal low cost. Recuerden, amigos, leer siempre la letra pequeña porque guerra avisada no mata gente, y también tenemos que admitir que la tripulación ha sido súper amable. Es verdad eso. Muy lindo. A veces debemos admitir que estamos un poco acostumbradas al maltrato en algunas aerolíneas porque la gente no siempre es muy amable, solamente son parcos y te dicen las instrucciones de una manera no muy amigable, pero acá nos han dado cariño, calor de hogar. Y una cosa más es que este vuelo de Santiago a Buenos Aires dura 1 hora y media. Y esta misma aerolínea, que es Sky Airlines, también tiene vuelos desde Lima hasta Buenos Aires. Cualquier información les dejamos el link de la aerolínea acá abajo en la cajita de descripción. Ahora sí, nada, ya estamos por llegar y ya les mostraremos cómo iremos hasta nuestro hospedaje, que no es un hostel ni un hotel, sino hemos elegido un Airbnb. Larga ruta en taxi de más o menos 50 minutos hemos llegado a nuestro Airbnb. Les cuento, amigos, que este departamento entero, que tiene lavadora, tiene aire acondicionado, tiene baño, tiene tele, tiene un montón de cosas, tiene de todo menos wifi, nos ha costado $163.71 por 5 noches para 3 personas. Eso quiere decir que por noche estamos pagando $10.91 cada una por un departamento entero. Así que, como les digo, no piensen que los departamentos enteros
pero son muy caros. Les cuento que ese es el mismo precio que nosotras íbamos a pagar, pero por una habitación compartida de casi 10 personas. Así que si están viajando en mancha de 3 personas a más, chequen Airbnb porque realmente vale mucho la pena. Tienen comodidad y gastan exactamente lo mismo que un hostel o incluso menos, y tienen privacidad y aire acondicionado. Hemos venido a cambiar dinero a Western Union. Solamente nos han dejado cambiar $100 y hoy el cambio ha sido de 37.80 pesos argentinos por $1. Ahorita estamos 19 de febrero del 2019 y lo que nos falte lo cambiaremos en otras casas de cambio. Amigos, bueno, es un nuevo día, ya cambiamos dinero y ahorita estamos yendo a almorzar de frente. Estamos empezando nuestro día bastante tarde porque por primera vez en la vida, amigos, nos tocó un pésimo Airbnb. Es realmente la pesadilla. Aquí les dejo. Chequen estas fotos para que vean qué tan sucio estaba. Obviamente le vamos a dejar un comentario constructivo. Ya hablamos con la chica, parece que tuvo una emergencia y no pudo limpiarlo, pero no debió alquilarlo así. Así que nos hemos pasado toda la mañana intentando buscar un nuevo lugar donde reubicarnos, que esté bien ubicado, porque la verdad es que hacer la investigación acerca de dónde quedarnos a nosotros nos toma bastante tiempo para quedarnos en un lugar estratégico. Entonces hemos perdido toda la mañana por eso, pero bueno, a mal tiempo buena cara, estamos yendo a almorzar a un lugar bien rico y ya tenemos pesos argentinos. Metro, amigos, después de almorzar. Nuestra primera parada va a ser la Casa Rosada y les cuento que estamos viajando en subte. La tarjeta cuesta 82 pesos con 50 centavos y la pueden usar varias personas y cada tramo cuesta 16 pesos con 50 centavos. No se olviden de que para conocer qué metro tomar y a qué hora, usen su Google Maps. Nunca les va a fallar, amigos. Tu ex te fallará, pero Google Maps no. Otra aplicación recomendable es Moovit. La catedral y la casa de gobierno. La abuela se queda porque hace mucho calor, pero se queda con una vista estratégica, claro, sombra, y con su aguayu. Abuelita, nosotras vamos a pasear por allá y tú te quedas aquí esperándonos porque hace mucho calor. Plaza de Mayo es la más antigua de Buenos Aires y es el lugar donde han acontecido los sucesos políticos más importantes del país. Eso sí, hay poca sombra, así que si van en meses de verano como nosotras, vayan preparados para sentir muchísimo calor. La plaza se encuentra una de las construcciones más emblemáticas de Buenos Aires, la Casa Rosada. Pero no se dejen engañar, este lugar es mucho más que solo un edificio bonito. En su interior se encuentra el despacho del presidente de la Nación Argentina. Allá por el año 1882, en su lugar se encontraban dos edificios, el del gobierno y el del Palacio de Correos. Se dice que este último competía tanto con la imponencia del edificio del gobierno que se decidió unificar ambas construcciones y convertirlas en lo que hoy conocemos como la Casa Rosada. A solo un par de minutos caminando nos encontramos con la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, un lugar que guarda mucho más que imágenes y creencias religiosas. Ya lo verán. Esta catedral impacta desde sus exteriores. Su imponente aspecto atrae a creyentes y a turistas curiosos por igual. Aunque se ve fuerte y robusta, esta construcción sufrió 7 derrumbes desde el año 1620. De hecho, su construcción demoró tanto y fue tan accidentada que se hizo popular el dicho, tan largo como las obras de la catedral, cuando un trabajo se demoraba más de lo debido.
interior de la catedral era una belleza, había algo que acaparó nuestra atención por completo y fue de lo mejor en nuestro día de paseo por la ciudad. Sí, es el mausoleo de Don José de San Martín. Acérquense, mira, ven. El que declaró la independencia del Perú. ¿Por qué sacas de fiesta? Es argentino. ¿Qué hace acá? Dice, debería estar en Perú. Es argentino, abuelita. Custodiada celosamente por 2 granaderos, se encuentra la tumba donde descansan los restos del general Don José de San Martín. Nos atrevemos a decir que casi todos los peruanos tenemos su nombre grabado en la mente, como la persona que proclamó la tan anhelada independencia de nuestro país de las fuerzas españolas en el año 1821. Las palabras de este héroe que hicieron historia en nuestro país resuenan todos los años cada 28 de julio. El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad y viva la independencia. Gracias eternas, San Martín. Apunten la placa, amigos, que este es un lugar que en serio no se pueden perder. No sabíamos que hacía tanto calor en Buenos Aires y casi se ha muerto como 4 veces por la ola de calor. Así que lo mínimo que estamos haciendo para cerrar este día en el que honestamente no hemos podido ir a todos los puntos que teníamos planeado es ir a invitarle a la abuelita su merecido helado. Si no, no les acompaño de nuevo. Esta heladería porque tiene como 6000 reviews en Google Maps y mi abuelita es amante del helado y honestamente con tanto calor no queríamos que se pierda de probar algo como esto. Es un poquito caro, sí, pero no es exorbitantemente caro. El pote de 1/4 de litro de helado nos ha costado 160 pesos, así que nada mal para hacer una gelatería así pipiris nice. Pero cuando termine el vaso les doy mi veredicto final. Bien rico, rico. Pedimos uno que se llama 100% frutilla y otro que se llama glaciar de coco. Salimos de la heladería y para qué ha estado muy buena. A mí me han gustado muchísimo los sabores que elegí, que fueron tiramisú, 1000 hojas de dulce de leche y pay de limón. Vale la pena venir hasta acá. Yo creo que es muy subjetivo, amigos. A mí me ha parecido rico, pero honestamente no la gran cosa para tantas opiniones en Google Maps. Yo creo que sí ha estado bien. Daniela creo que tiene la valla muy alta. Es que miren, amigos, cuando fuimos a Italia probamos un helado que nos cambió la vida. Si no han visto ese video, se los dejamos aquí arriba. Después de comer ese helado ya no hay vuelta atrás. Es más, no lo coman porque de ahí se van a malograr Vengan todos primero los helados. acá. Se van a malograr todos los helados para siempre. Yo honestamente le pongo, creo que solo 3 tuppers. Yo le pongo 4 tuppers de 5 porque la romana fue 5 de 5. Estaba bastante rico. También nos compramos chocolate para tomar buenazo. Amigos, hemos cambiado de hospedaje. Esta es la sala. Todo, como verán, está mucho más nuevo, limpio, que es lo principal. Todo realmente como lo han prometido. Lo único ahorita que tenemos que solucionar es el tema del internet. Pero como verán, por acá todo súper. Por acá también hasta nos dan toallas. El baño sin más ni más, sus water. La ducha con agua caliente. Amigos, no les pudimos mostrar porque hicimos las compras súper rápido en el supermercado. Pero hemos comprado todo esto. Hemos comprado para el desayuno, huevo, pan, hot dog, leche, cereales. Hemos comprado milanesas, hamburguesas, verduras enlatadas, cervezas, gaseosas, mantequilla. Todo esto nos ha salido en, no sé si se vea, pero 1028,20. No es lo más barato del mundo porque nos hemos ido a un lugar que se llama Carrefour. Estaba justo al costado de nuestro nuevo
nuevo Airbnb, así que hemos comprado como que lo básico y para poder comer con la abuelita bien, y esperamos, si es que nos faltan más cosas, ir a otro supermercado que sea un poco más barato. También dentro del presupuesto compramos una bolsa de tela porque nos olvidamos de llevar nuestras mochilas y esta costó 12 y está dentro del presupuesto. Lo que han visto en este video es solo una fracción de lo que hicimos en Buenos Aires, así que aguántense al siguiente video. Se vienen varias atracciones más y todas amigables con el bolsillo, pero antes de despedirnos es importante que sepan cuáles han sido nuestros gastos en estas fijas con... La escuelita Misia. El vuelo de Santiago a Buenos Aires, ida y vuelta vía Sky Airlines, nos costó 5.292 pesos argentinos. 3 noches de alojamiento en Airbnb salieron en 1.237 pesos con 20 centavos. El almuerzo en la pulpería salió en 220 pesos. Entramos en el transporte público, gastamos 80 pesos con 50 centavos. El gustito del helado en Rapa Nui salió en 160 pesos. Y en compras en el supermercado gastamos 342 pesos con 70 centavos. Todo esto hace un total de 7.332 pesos con 40 centavos, que son poquito menos de $194 como gastos base para pasar 4 días y 3 noches increíbles en Buenos Aires, amigos. Eso quiere decir que queda demostrado que en Buenos Aires también se puede, amigos, sí se puede. Y esperen a los siguientes videos, que se vienen muchísimas más actividades amigables con el bolsillo para hacer en tierras argentinas. Dedito arriba si les ha gustado este video, amigos. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por comentarnos, leemos todos sus comentarios siempre. Recuerden por favor, amigos, que estos viajes con la abuelita son viajes pausados. No podemos estar en la calle o hacer todos los atractivos que nosotros haríamos si estuviéramos solas, porque estamos pues cuidando a una persona que ya es muy adulta. Y detalle, fuimos en un momento en Buenos Aires en el que había una ola de calor y la abuela se nos derretía en cada esquina, de verdad. Así que no se preocupen, que vamos a volver a Buenos Aires, es 100% seguro. Cuéntenos aquí abajo en los comentarios si tienen alguna sugerencia, alguna crítica constructiva. Estar en desacuerdo está súper chévere, siempre y cuando lo digan con amor. No olviden, amigos, suscribirse al canal, es gratis. También seguirnos en nuestras redes sociales. No olviden que tenemos una tienda donde nos pueden apoyar. Ahí vendemos polos, gorros, tazas y demás. Se llama La Tiendita Misia. Y todos los ingresos que tenemos a través de este emprendimiento nos sirven para seguir solventando este proyecto, que aunque sabemos que se ve súper divertido, es bastante caro y complicado. Y hacemos envíos a nivel nacional y esperamos pronto hacerlos a nivel internacional. Discúlpenos todos los amigos que viven fuera del país y que quieren comprar alguno de nuestros productos pronto. Prometemos esforzarnos, amigos, los queremos muchísimo. Ya saben que mientras haya chamba y haya ahorro van a haber viajes. Los queremos un montón, amigos. Y ya saben lo de siempre, ¡Taperimicro!